Hola, espero estén teniendo un buen día. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, División Multidisciplinaria Ciudad Cuauhtémoc. Estudiamos actualmente la carrera en Licenciatura en Educación. En este video vamos a abarcar los temas vistos en la unidad 1 de procesos psicológicos. Mi nombre es Jesús Josué Betancur Vázquez. Y mi nombre es Karelitzel González Torres. Demos entrada a este video. El primer tema que vamos a ver es el ciclo de la vida. El ser humano siempre está en constante cambio, ya que hay cambios físicos, biológicos y sociales. La vida nos va presentando distintas circunstancias en las que nosotros nos tenemos que ir adaptando y por eso se van creando estos cambios. Uno de los cambios más grandes que sufrimos en nuestra vida es la concepción. Explico rápidamente en qué es. Básicamente, pasamos de ser un espermatozoide, una cosa microscópica, a ser un embrión y después a ser un feto. Es decir, somos microscópicos, después somos del tamaño de una moneda y después comenzamos a ser un bebé en sí. Desde este momento ya empezamos a interactuar en lo que es el mundo exterior. Después de lo hablado, en el ciclo de vida, en que sufrimos un gran cambio, nos maneja un autor, Baltes, el ciclo vital según su perspectiva. El punto número 1 es el desarrollo de toda vida. En el desarrollo ocurren muchísimas cosas muy diversas. Es el periodo en el que se recibe influencia del pasado en el futuro. Bueno, el punto número 2 es donde el desarrollo se involucra ganancias. ¿A qué se refiere esto? Bueno, alrededor del desarrollo hay varias dimensiones que interactúan entre sí, como son las biológicas, las psicológicas y las sociales. Estas se desarrollan a diferentes ritmos. Otro de los puntos son las influencias de la biología y la cultura a lo largo de la vida. Es decir, la biología se manifiesta en torno a capacidades físicas y la cultura en torno a capacidades psíquicas. Básicamente, un adolescente puede hacer actividades físicas demandantes, mientras que un anciano ya no tiene esa habilidad, pero tiene más conocimiento, adquiere más cultura. Bueno, el punto número 4 de estos es donde el desarrollo involucra diferentes recursos, como puede ser la cultura, que va influyendo en el desarrollo, al igual que la biología. El equilibrio va cambiando, pero las capacidades biológicas como coordinación, moverse, al paso del tiempo van disminuyendo. La cultura va aumentando las relaciones, los aprendizajes y va aumentando de manera en que compensa a los cambios biológicos. Otro de los puntos contiguo al que tocó mi compañera es el desarrollo modificable. Los recursos pueden ser usados en el crecimiento o el mantenimiento de una pérdida. Es decir, yo como adulto, si me quiebro el brazo, puedo utilizar recursos económicos para ir a un mejor hospital y tener una mejoría más estable. Igual funciona si fuera un adulto, pero si fuera un adolescente, voy a tener el recurso de que mis músculos van a desarrollarse y van a mejorar más rápidamente en comparación a un adulto o un anciano. Bueno, el sexto y último punto del ciclo de Baltes es el desarrollo es influido en el contexto histórico y cultural. Con la práctica y el entretenimiento, las capacidades como la memoria, la fuerza y la resistencia mejoran incluso a edades avanzadas.
Bueno, pasando del ciclo de Valtes, hay otro autor que habla del crecimiento del niño, que viene siendo Erik Erikson, que es un libro que se llama Cómo sanar las 8 etapas de la vida. Bueno, en este video les vamos a hablar de las primeras 3. La primera viene siendo la infancia, que es confianza contra desconfianza. Bueno, para Erikson aprendemos por la confianza y la desconfianza en la infancia a través del contacto físico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros por ejemplo, tenemos confianza cuando nuestra madre o nuestro padre nos abraza. Eso nos hace es una forma específica en la que nos hace sentir bien. Se menciona que la confianza no es básica y no establece una cantidad de amor o de atención, sino que es por la calidad que se recibe. Después del capítulo que manejó mi compañera, sigue el segundo capítulo, la niñez, autonomía versus vergüenza y duda. La autonomía se desarrolla a partir de ejercer tu voluntad, y esta se ejerce para conseguir a toda costa lo que tú quieres. Esto es muy dado precisamente a los niños, ¿no? En que vemos reflejadas sus acciones, en que pide a cada rato, mami, yo quiero ese juguete, y la vergüenza surge a partir de que no cumplen sus expectativas factores externos. Es decir, en este momento la vergüenza va a surgir a partir de que la madre no le va a cumplir su voluntad. Es muy importante dejar la libertad a la persona para que ejerza sus propias decisiones. Esto es la autonomía, como lo acabo de mencionar. Es muy importante manejar un equilibrio entre el sí y el no como padre, porque si le inculcas muchas veces la palabra no al niño, pues va a ser totalmente dependiente. Pero si ya dejas que ejerza su autonomía entre el sí y el no, va a ser una persona más completa y va a encontrar un equilibrio entre una y otra palabra, y no va a haber un conflicto alguno. El siguiente capítulo viene siendo el capítulo número 3, que es la edad del juego, la iniciativa contra la culpa. Bueno, Erikson le da nombre a esta etapa, la niñez como iniciativa. Mientras esta etapa se desarrolla de los 3 a los 5 años. Los niños poseen demasiada energía y no se cansan y siempre se encuentran en movimiento. Dominan muy bien lo que viene siendo el lenguaje, el movimiento y la imaginación. Para Erikson, un factor muy crítico de esta etapa viene siendo el manejo de la culpa, ya que es una capacidad de experimentar la culpa que proviene de la conciencia. Bueno, tienen alta sensibilidad a lo que viene siendo la culpa, de tal grado en el que pueden llegar a odiarse a sí mismos y sentirse culpables de todo, aunque no tenga nada que ver con nosotros. Sí, por ejemplo, si nuestra madre está llorando, nosotros vamos a percibir esa culpa como si sumergiera en nosotros mismos, y a partir de ahí podría el niño odiarse a sí mismo porque piensa que la mamá está llorando a raíz de la culpa del niño. Bueno, otro autor que nos habla del desarrollo de los niños viene siendo Jean Piaget. Él nos maneja lo que vienen siendo 4 etapas. La primera viene siendo la etapa sensoromotor. Esta etapa se desarrolla de los 0 a los 2 años. En esta etapa es cuando el niño comienza a conocer el mundo por medio de sus sentidos, ya sea tocando, probando, escuchándolo. También se van desarrollando sus capacidades motrices.
Después de esta etapa existe la preoperacional. Esta se desarrolla de los 2 a los 6 años. Esta consiste en que el sujeto empieza a entender lo que es el lenguaje, como hola, no, empieza a entender símbolos, letrero de alto, de números, de letras. Es decir, en esta etapa se va desarrollando todo lo relacionado con el lenguaje. Bueno, la siguiente etapa viene siendo la de operaciones concretas. Esta etapa se desarrolla de los 6 a los 12 años. Aquí es cuando el niño comienza a realizar algunas operaciones básicas, como viene siendo la suma, las restas, y comienza a manipular algunos de los objetos. Después de ella sigue las operaciones formales. Esta se desarrolla de los 12 hasta el fallecimiento de la persona. En esta se empiezan a mentalizar operaciones más concretas, más formales por parte del sujeto, es decir, multiplicación, división, ecuaciones, etc. Todas esas operaciones que requieren un análisis más profundo de ellas. También comienza a razonar sobre hipótesis, donde comienza a tener un pensamiento más formal en sí. Otra de las teorías importantes que se tocaron a través de la unidad 1 es el constructivismo de Lev Vygotsky. ¿Qué es el constructivismo o de qué trata esta teoría? Ok, básicamente esta teoría nos dice que el niño en desarrollo va a aprender a través de la interacción social, es decir, un niño va a aprender a jugar, a hablar por medio de los estímulos que le da la sociedad. Bueno, uno de los conceptos importantes en esta teoría viene siendo lo que es la zona de desarrollo próximo. Aquí es, el niño se encuentra en un estado que compone haber aprendido algo. ¿A qué se refiere esto? Es lo que sabe el niño, pero quiere aprender algo más difícil. Entonces necesita una ayuda de alguien más capacitado que lo oriente hacia su próximo desarrollo, lo que no sabe. Entonces la zona de desarrollo próximo viene siendo justamente eso, de lo que sabe a lo que no sabe. Después de la zona de desarrollo próximo que ya tocó previamente mi compañera Carelli, sigue el andamiaje. Este se consigue a través de una interacción con un sujeto más experto. Es muy parecido a la zona de desarrollo próximo, pero la diferencia es que esta va a utilizar tus conocimientos previos y los va a utilizar de forma en un andamio, como si fuera un escalón más. Es decir, tus conocimientos previos van a subir a un escalón más ya cuando seas un sujeto más experto. Esto se puede ver reflejado en un ejemplo muy básico de la vida diaria. Cuando un padre le enseña a andar en bicicleta a su hijo, el hijo ya sabe que la bicicleta rueda, ¿no? Cómo funciona, pero el siguiente escalón, el siguiente andamio va a ser poder manejar la bicicleta. También en esta unidad vimos unos conceptos. El primer concepto fue el de desarrollo humano. Bueno, el desarrollo humano tiene por objeto estudiar las libertades humanas, no solo algunas, sino la mayoría de las libertades humanas que hay en todo el rincón del planeta.
El siguiente concepto es el cambio cuantitativo. El cambio cuantitativo son cambios en cantidad en torno a la persona. Es decir, si yo crezco como persona, es un cambio cuantitativo, porque estamos aumentando nuestras habilidades, nuestra cultura, nuestro coeficiente. Bueno, el próximo concepto viene siendo el cambio cualitativo. Este es un poco más complejo que el anterior, ya que este es un cambio que hay en la naturaleza, como la inteligencia. Es el desarrollo de la memoria. Después de ello sigue el desarrollo físico. Este se refiere a cambios corporales, ya sea de estatura, de cerebro, de crecimiento, eh, como pueden ser los vellos, las uñas, el cabello, la voz, la nariz, etc. Son todos estos cambios que se ven reflejados cuando vamos creciendo. Bueno, el próximo concepto viene siendo el desarrollo cognitivo. Este corresponde a todas las habilidades que hay en el desarrollo intelectual. Bueno, gran variedad de las habilidades mentales vienen siendo lo que es el aprendizaje, el lenguaje, la memoria, el razonamiento, el pensamiento, etc. Estos se van desarrollando con el paso del tiempo, y están muy relacionados con lo que son los aspectos motores emocionales del ser. Después de ello sigue el desarrollo psicosocial. Este básicamente se refiere a cuánto vamos creciendo como personalidad. Es decir, si yo soy una persona humilde, al siguiente día puedo crecer psicosocialmente como una persona egoísta. Es decir, es todo este cambio de énfasis personal. El próximo concepto viene siendo el de la herencia. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Bueno, es por la genética. Se transmite de manera genética de los progenitores a sus hijos. Se podría decir que es todo lo que nuestros padres nos heredan, ya sea por ellos mismos o sus padres. Por ejemplo, yo tengo ojos verdes, al igual que mi abuelita, esa es una herencia que yo tengo. Después sigue el ambiente, es decir, es todo este entorno en el que el ser humano se desarrolla, cómo vive, cómo se relaciona con la sociedad, cómo adquiere la cultura, los gustos. Es todo este contexto en el que nos encontramos. En este caso, nuestro ambiente es esta casa, esta sala. Bueno, el próximo concepto viene siendo lo que es la maduración. La maduración se conoce como el proceso por el cual cualquier ser vivo crece y se desarrolla, y llega hasta a un punto de máxima plenitud. Bueno, es un proceso que no sucede de un momento a otro, sino que va desencadenando determinados hechos y elementos. Va poco a poco, no pasa de un día al otro. Después le sigue la impronta. Algunos psicólogos consideran que es el apego, por ejemplo, del hijo con la madre. Es un apego emocional, también suele suceder con algunos animales. Este es un vínculo de personalidad. En este caso, yo puedo tener una impronta, un apego hacia mi mamá, igual que pues,
tú como espectador lo puedes tener hacia tu mamá, hacia tu papá, hacia tu hermano. Algo más que vimos en lo que fue el primer módulo fue un video que nos habla acerca de lo que hizo Charles Darwin. Nos explica que Charles Darwin ha sido un pensador y un científico muy importante en la historia. La teoría de Darwin da un cambio radical a lo que viene siendo la explicación de lo que es el ser humano. Bueno, para poder conseguir dar este cambio radical, él tuvo que hacer varios experimentos y escribir algunos libros por mucho tiempo. Cuando Darwin tenía 22 años aproximadamente, estudiaba en la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Él era naturalista. Con el paso del tiempo, poco a poco, Darwin se fue interesando en lo que eran las Islas Galápagos. Para poder ver lo que es la evolución. Bueno, en las Islas Galápagos en el video nos mencionan de unas tortugas que Darwin observó, que unas tortugas gigantes. Eran diferentes dependiendo de la zona en la que se encontraban, ya que había en una parte de la isla donde había tortugas que tenían un cuello largo. Esto se debía a que la vegetación no se encontraba al nivel del piso, entonces tenían que ellas estirar su cuello para poder alcanzar la vegetación y poco a poco se fueron adaptando para poder cubrir esa necesidad. Y en otra de las áreas de la isla Galápagos están unas tortugas que no tienen el cuello largo, lo tienen de hecho más corto para poder ocultarse rápidamente y poder protegerse dentro de su caparazón. Bueno, pusieron varios ejemplos, ¿verdad? Parece el que más se me quedó grabado, de cómo, o sea, dependiendo de la vegetación, el clima, todos los seres vivos que se encontraban ahí en las Islas Galápagos se van adaptando dependiendo de esos factores. Y pues es de lo más relevante de Charles Darwin, que habla sobre las Islas Galápagos y su evolución dependiendo de estos factores. Después de los puntos que tocó mi compañera anteriormente sobre Darwin, le siguen otros 4 puntos. Explico cuáles son. En la naturaleza se lucha por la supervivencia, Sobrevive el que más se adapta. El ser humano se ha adaptado durante miles y miles de años. Es decir, ¿cómo nos adaptamos al frío? Tuvimos que cazar para abrigarnos. ¿Cómo nos adaptamos al calor? Hicimos prendas ligeras para adaptarnos al calor. Así hemos sobrevivido durante miles de años. El siguiente punto es: todo ser vivo va a tener rasgos que va a transmitir a su legado. Es decir, sobrevive el que tiene éxito en reproducirse. Por ejemplo, un perro tiene el linaje de un lobo, porque el lobo se fue adaptando, porque fue transmitiendo esos rasgos que lo hicieron sobrevivir. Desde estos tiempos se transmiten los rasgos en todas las generaciones. Sobrevive el que transmite los rasgos de éxito. Por ejemplo, los lobos cazaban, los humanos también cazaban. ¿Qué hicieron estos? Los lobos comenzaron a cazar con los humanos.
y de hecho así se formaron las mascotas, nuestros acompañantes perrunos. Entonces, ¿qué hicieron? El lobo se adaptó, el humano se adaptó y los dos crearon una amistad en donde sobrevivieron los dos. También los seres humanos hemos evolucionado durante toda nuestra vida, durante los miles y millones de años que llevamos aquí. Pasamos de ser cavernícolas a explorar el espacio. Eso es evolución. La evolución, en gran medida, diversificó la vida en el planeta. ¿Cuántas especies de animales no existen en nuestros tiempos? ¿Cuántas formas de vida? ¿Cuántas formas de vida hay en el mar, en el aire, en tierra? La evolución ha creado todo esto y Darwin lo creó y lo explicó en su teoría. Un gatito atrás. A diferentes ritmos. Es decir, si yo pierdo un brazo como adolescente, pues Capacidades como la memoria, la fuerza, la resistencia. Sí, está bien. Bueno, el sexto y último punto. Después viene el segundo capítulo. ¿Sabes qué se nos pasó? ¿Qué? Ah, no, me confundí, qué menso. Te iba a decir, el segundo capítulo se desarrolla de los 6 a los 12 años. Pero está acá abajo. Entonces, la zona de desarrollo próximo viene siendo justamente eso, de lo que sabe a lo que no sabe. De esto dentro, de esto dentro, dentro de esto. Después de la teoría que tocó